Bueno, ya está aquí con nosotros en los estudios Moisés Sánchez, ya estuvo hace 2 jueves con nosotros, coordinador multisectorial del 112. Moisés, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, bien hallado. Bueno, vamos a hablar de cómo funciona el tema de los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología y también de las declaraciones de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, lo que supone cada nivel y después las medidas preventivas en general para toda la población y para todo tipo de fenómenos, ¿verdad, Moisés? Sí, es importante trasladar a los ciudadanos una serie de conceptos para que entiendan realmente cuando estamos hablando de una situación de prealerta, de alerta, de dónde proviene y cuál es el procedimiento que se ha seguido hasta llegar a esa declaración por parte del Gobierno de Canarias y concretamente, como ya apuntaba, de la Dirección General, que es el área competente del Gobierno en materia de protección civil. Pues hoy vamos a intentar ser muy claritos para que toda la población entienda por qué se declaran estas alertas y de dónde provienen. Así, vamos a comenzar por el principio, por la Agencia Estatal de Meteorología, ¿no? Y por un plan que se creó hace unos años y que fue vigente. En el año hubo un cambio, digamos que cualitativo en cuanto a la predicción de fenómenos meteorológicos adversos. Existía un plan antiguo del año 95 y ya posteriormente en el año 2006 el Estado, que es el competente en esta materia en cuanto a la vigilancia de la meteorología, crea un plan, el plan que se denomina Meteoalerta, y es un plan que lo que pretende es eso, la predicción y vigilancia de estos fenómenos meteorológicos adversos que en determinadas situaciones y bajo determinada virulencia pueden llegar a ocasionar daño a las personas, a los bienes y, ¿por qué no?, también al propio medio ambiente. Ajá, perfecto. Ese plan está vigente desde el año 2006. ¿Y el objetivo de ese plan cuál es? Bueno, el objetivo del plan es que mediante el grupo de predicción y vigilancia de la Agencia Estatal de Meteorología, es un grupo que cada comunidad autónoma tiene destacado, se encarga de monitorizar la meteorología y la intención que tiene es que en caso de mediante valores digamos que de meteorológicos detectan de que un fenómeno puede superar unos umbrales que se entienden como normales y que pueden suponer un riesgo para la población, pues ellos se encargan de dar aviso a los ciudadanos a través de las instituciones públicas y principalmente esas instituciones públicas lo hacen a través de la protección civil. O sea, lo hacemos un poquito más gráfico. Ese grupo está trabajando 24 horas, 365 días al año. Siguiendo el clima, ¿no? Hay un radar meteorológico, imágenes de satélite, fenómenos observados, análisis, como llaman, valores numéricos. La verdad que es toda una ciencia, ¿no? La meteorología. Pero fenómenos costeros, el viento, la lluvia, el descenso de las temperaturas, todo eso se analiza, ¿no? Se está vigilando constantemente. Perfecto. Imagínate que detecta algún fenómeno meteorológico adverso para Canarias. Bien. ¿Con cuánto tiempo de antelación lo comunican a las autoridades? Bien, este plan, el Meteoalerta de la Agencia Estatal de Meteorología, tiene previsto dar aviso a las autoridades competentes en un plazo mínimo de 60 horas, anterior a que se materialice ese fenómeno. Insisto, siempre existe un porcentaje, una probabilidad de incertidumbre. No es la primera vez que se anuncian lluvias intensas y luego la lluvia es pasajera, es muy débil. Bueno, esto creo que Vicky Palma puede hacer una verdadera explicación al respecto. Pero ellos tienen el compromiso que 60 horas antes de que cualquier fenómeno se materialice ya adelantan un aviso a las autoridades competentes, insisto, en este caso, a las administraciones públicas que son las encargadas a través de Protección Civil de preavisar a los ciudadanos de este fenómeno. O sea, que por tanto la Dirección General de Seguridad de Emergencia del Gobierno de Canarias recibe ese aviso. Ese aviso es un aviso lo que recibe. Que son los famosos colores. Que ahí es donde queremos llegar, es decir, la agencia estatal, a través del GPV, emite un aviso que corresponde a un color dependiendo, digamos, de la intensidad mayor o menor que pueda tener ese fenómeno en base a la predicción. ¿Vale? Siempre estamos hablando de predicción. Entonces, habitualmente, ahora mismo estamos en una situación verde, no hay riesgo. No hay riesgo. Está nublado, hay hasta cierto bochorno en el ambiente, pero no supone esta situación ningún riesgo para nadie. Y los avisos van por colores, ¿no? De menos a más. Empezaríamos ¿Qué colores son? El amarillo sería el primer, digamos, nivel de riesgo meteorológico para... Es el menor, ¿no? Sí, que realmente no existe un riesgo para la población de manera generalizada. Puede ser que exista bajo este nivel amarillo un riesgo para determinadas actividades puntuales. Eso ya lo tiene que determinar Protección Civil. El siguiente nivel es el nivel naranja, que aquí sí ya existe un nivel meteorológico de riesgo importante, es decir, que ya hay cierta peligrosidad para determinadas actividades, ¿vale?
en siguiente lugar va el nivel, digamos que es el rojo, que es el máximo. Ya habíamos comentado el naranja, nos vamos al rojo, sí. Y el rojo es ya un riesgo extremo. Es decir, que aquí ya cualquier actividad puede estar afectada por ese fenómeno meteorológico adverso, y por lo tanto hay un riesgo importante para la población y hay que tomar medidas inmediatas. Eso es que si llueve va a llover bastante, si se prevé viento va a soplar con fuerza. Y además que la predicción ya deja de tener incertidumbre, o sea, hay una certeza clara de que va a haber un palo de agua, por poner un ejemplo. O sea, que el aviso rojo no se emite porque sí, no, que eso es certeramente que va a llover. Cuando llegamos a rojo, las autoridades nos preocupamos ya bastante, porque sabemos que cuando la agencia estatal determina un nivel rojo, blanco y en botella. Va a haber un palo importante en cuanto a ese evento que ellos han predicho, ¿no? Desde tu experiencia, ¿recuerdas el último aviso rojo que ustedes recibieron aquí en Canarias? Yo no lo recuerdo. Yo creo que el último tuvo relación con viento, ahora no te sé decir, pero normalmente aquí los que solemos tener así, que suelen llegar a un nivel rojo, están relacionados normalmente con precipitaciones y con viento, son los más habituales. Alguna vez de costero ha habido algo, sobre todo, pero normalmente, pero no recuerdo el último. Creo que el último estuvo relacionado con viento. Con viento. Bueno, ustedes reciben esos avisos, ¿no? Unas 60 horas antes como mínimo. Aproximadamente, unas 60 horas antes, y el gobierno de Canarias recepciona ese aviso a través del SECOES 112, del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad. Allí, en este caso, el coordinador multisectorial recibe el aviso de la agencia estatal, de GPV concretamente, hace un análisis de ese documento que nos llega, dependiendo del nivel, y se pone en contacto inmediatamente con un directivo de guardia del Gobierno de Canarias, que es el máximo responsable en materia de protección civil de la Dirección General de Seguridad y Emergencia, y se toman ya las primeras decisiones en cuanto a si se decreta o no una situación de prealerta, alerta o alerta máxima, tras el análisis de ese documento. Bien. Claro, y también ustedes verán ese aviso a qué afecta, porque si ese aviso es por lluvia, por fenómeno meteorológico, en este caso costero adverso, si es por descenso de temperatura, eso también influirá, ¿no? Es que la agencia estatal no solo nos va a decir que va a llover, sino nos va a decir va a llover, pero además va a llover en las islas, por ejemplo, occidentales, y con menor posibilidad en las islas orientales. Por lo tanto, no solo nos predicen el tipo de fenómeno, sino además nos dan un ámbito geográfico el cual puede verse afectado directamente por ese evento, digamos, de riesgo meteorológico. Perfecto, o sea, lo recibe el SECOES, se pone en contacto con el directivo de guardia del Gobierno de Canarias, que es el máximo representante de Protección Civil. Exactamente, en ese momento. ¿Y se acuerda qué? Se determina el declarar una situación, ¿a través de qué? De un plan que ya existe, que es propio del gobierno. Aquí ya no estamos hablando de un plan estatal que podría ser la meteoalerta, como hemos dicho antes. Entonces, en Canarias tenemos el PEFMA, que es el Plan Específico de Protección Civil y Atención de Emergencias de la Comunidad Autónoma para fenómenos meteorológicos adversos. Ese plan explica perfectamente y detalla a la perfección qué hay que hacer en cada uno de los casos. Entonces, ese directivo, en base a esa predicción, determina, pues, declarar la situación de, vamos a suponer, prealerta. ¿Y prealerta qué significa? Bueno, ¿Cómo se traduce eso en la práctica? La prealerta viene a significar de que, si bien hay una predicción de un fenómeno meteorológico adverso, sea lluvia, sea viento, no hay un riesgo directo sobre la población en general, pero sí puede existir hacia algún sector concreto. Pongo un ejemplo para que nuestros oyentes puedan entenderlo. Imaginemos que nos llega un aviso al SECOES, un 112, sobre vientos intensos de más de 90 kilómetros por hora en una cota de 2.500 metros de altura, que va a afectar directamente, pues, al Parque Nacional del Teide. Bien, realmente eso no va a afectar a la población mayoritaria, pero hay una actividad que sí se puede ver directamente afectada, que es la del senderismo, que asciende al pico del Teide, y el del teleférico. Por lo tanto, ahí lo que hacen las autoridades del Gobierno de Canarias no es avisar a toda la población, las prealertas de por sí, es más, el PEFMA, el plan específico, dice que no deben de ser públicas. Perfecto. Sino se avisarán a las instituciones que pueden estar afectadas, o a los organismos. En este caso se avisaría al Parque Nacional del Teide, para que tome las medidas preventivas necesarias en vista de ese viento que va a haber en el pico. Claro. Y se acabó. La población en general, nosotros no nos enteramos de que estamos en prealerta, sino ese punto en concreto, o esa institución, o ese ayuntamiento, ese municipio, seguramente sí se enterará, ¿no? Por si acaso. Exacto, por si acaso hay que tomar alguna cierta medida, porque si hay un fenómeno que, si bien los umbrales que ha marcado la agencia estatal no son de riesgo extremo, pero sí hay que tomar alguna medida de prevención por si acaso pudiera en un momento dado
pasar esos umbrales y ocasionar algún tipo de daño. Vale, pasamos a situación de alerta. La situación de alerta ya es más compleja. La situación de alerta lo que nos quiere decir es que ese riesgo que ha anunciado la Agencia Estatal de Meteorología, sea viento, lluvia, temperaturas máximas, calima, sí afecta directamente a toda la población. Y por lo tanto, ya no solo hay que avisar a los organismos e instituciones públicas para que tomen las medidas necesarias para enfrentarnos a ese riesgo, ya sea de manera preventiva o de manera con acciones concretas, sino también aquí el gobierno tiene la obligación de publicar recomendaciones a la población que están basadas en cómo prevenir y cómo actuar ante ese evento que se ha anunciado. Ajá. Que lo hacen público también a través de los medios de comunicación. Esa parte sí es que es pública. Ahí ya, desde el SECOE 112, siguiendo siempre instrucciones de la Dirección General de Seguridad y Emergencia, emitimos los boletines de alerta acompañadas de recomendaciones. Y hay recomendaciones por riesgo de inundaciones, por riesgo de viento, por aparato eléctrico, tormentas con aparato eléctrico, por riesgo de fenómenos costeros, por riesgo de temperaturas máximas, por riesgo de calima y riesgo de nevadas y temperaturas mínimas. Estas son las más habituales. Hay una que está considerada como un aviso especial que después del Delta la Agencia Estatal de Meteorología incluyó, que son las tormentas tropicales. Son unos eventos muy, muy inusuales, pero que ya la experiencia nos dice que en Canarias no es la primera vez que nos vemos afectados por este tipo de evento y por lo tanto ya la Agencia Estatal ha incluido como posible una tormenta tropical que pueda afectar a las islas. De hecho, el oyente lo está poniendo, el Delta, pues claro. Sí, por ese fenómeno. Estas son las recomendaciones que sí, que se publican, se acompañan cuando se habla ya de situación de alerta. Sí. Pero luego hay un nivel más, situación de alerta máxima. La alerta máxima ya implica que bueno, que ya no, también va acompañada de recomendaciones, pero aquí ya estamos hablando de normalmente este nivel, digamos que esta situación se declara cuando ya hay una inminencia clara de que el fenómeno va a tener lugar, pero además está contrastado de que el efecto de ese fenómeno va a ser virulento. Ya no solo sé que va a llover, pero además ya tengo datos. Pues por ejemplo, digamos que en La Palma ha empezado a llover, está lloviendo por encima de lo que estaba la predicción y, oye, vamos a declarar alerta máxima al gobierno de Canarias por fenómenos observados, porque a lo mejor la agencia estatal, en vez de un nivel naranja, sube al nivel rojo, porque en vez de 30 litros van a caer 60. Claro. 60 litros en Lanzarote no son los mismos 60 litros que en la isla de La Palma. No tienen nada que ver, porque la isla de La Palma drena, tiene un territorio que drena bastante el agua y sin embargo en Lanzarote... Otro tipo de orografía. Claro, otra manera de resistir el evento y sin embargo en Lanzarote nos cae 60 litros en 12 horas y podemos tener verdaderos problemas en infraestructura seguro. Inundaciones seguro. Y no hay que descartar los daños personales si no se toman esas medidas preventivas o de actuación que el gobierno traslada. ¿Y hay un nivel más, situación de emergencia? La situación de emergencia la declara el gobierno y en este caso la declara la consejera, en este caso titular de la consejería en la cual está encuadrada la Dirección General, y ya es sobre un fenómeno observado, es decir, se declara emergencia, situación de emergencia cuando ya el fenómeno ha tenido lugar y ha ocasionado daños en infraestructuras, en las personas y en los bienes. Por lo tanto, el gobierno decreta un nivel de emergencia, 1, 2, 3, en función del ámbito territorial afectado, ya sea local, municipal, en este caso insular, autonómico, o incluso se podría llegar, que nunca se ha llegado en ninguna comunidad autónoma, a un nivel estatal. O sea que hay varios niveles también de esta situación de emergencia. Sí. Perfecto, bueno, y luego hablamos de las recomendaciones, porque ustedes emiten un tipo de recomendaciones que es importantísimo que se sigan para evitar cualquier problema, que luego no digan, es que me pasó, no, es que había esta recomendación por parte del gobierno de Canarias. Yo lo que sí quiero trasladarle a nuestros oyentes es, por ejemplo, una situación que se nos da muchísimo y es muy habitual cada vez que el gobierno de Canarias declara una situación, ya sea de prealerta o alerta, automáticamente nuestro Twitter, nuestro @112Canarias, se convierte en receptor de la petición del 90% de los estudiantes de nuestra comunidad autónoma. ¿Se van a suspender las clases? ¿Por qué no suspenden las clases? Bueno, hay que suspender las clases. ¿Eso no pasó la semana pasada? Correcto, pero el 112, lo que sí quiero trasladarle a los ciudadanos, que el 112 Canarias, el SECOE, no toma la decisión de suspender clase ninguna, es una decisión que toma la consejería competente, que es la de educación, en base a una serie de recomendaciones que le vienen dadas desde la consejería competente, que es la Dirección General y su consejería. Y por supuesto hay unos análisis
para llegar a la conclusión si verdaderamente el riesgo puede llegar a afectar a lo que es el traslado de las personas de un lado a otro. Claro, está bien que lo aclare. Sí, por favor. Un oyente te pregunta, muy buena pregunta, ¿y en caso de erupción volcánica tenemos un plan de prevención de riesgo? Sí, existe un plan específico para el tema del riesgo de erupción volcánica, el PEVOLC, además que hay una directriz básica del Gobierno de España que obliga a la comunidad autónoma, es la única comunidad autónoma que está obligada a tener un plan específico para el riesgo vulcanológico. Lógicamente por algo será, claro. Por algo será. Y si lo tenemos en vigor y bueno, ya se puso en marcha dicho plan cuando la erupción volcánica en la Isla del Hierro, y cada vez que ocurre, bueno, este último enjambre sísmico que hubo en el oeste de la isla de Tenerife, implicó poner en práctica el plan en cuanto a la activación de los niveles consultivos, científicos. Todo eso está recogido dentro. El plan recoge eso, claro. Sí. El plan recoge que si hay una situación como esta de enjambre sísmico, ese comité se tiene que reunir, un comité científico para tomar decisiones y analizar realmente qué está pasando. Eso no quiere decir que vaya a haber una erupción, ni mucho menos. Dice un oyente, Moisés, yo creo que esto también lo habrán recibido ustedes, a lo mejor, no críticas directamente hacia ustedes, pero bueno, creo que últimamente se están excediendo respecto a declarar alertas por 4 gotas como la de Lanzarote y Fuerteventura hace poco, los niños sin clase, que el martes, creo que fue, miércoles, estuvieron sin clase. Vamos a ver, lo peor que puede haber ante una situación de riesgo es que el resultado final sea la pérdida de una sola vida humana. Eso es lo peor que puede. Eso no tiene vuelta atrás. Las carreteras pueden sufrir desperfectos, nuestros hogares pueden llegar a sufrir desperfectos. Lo que la administración como garante de la autoprotección hacia las personas no puede permitirse ese lujo, y por lo tanto, ante cualquier sospecha de que ese evento puede ocasionar daño a las personas, se declara la alerta y unas recomendaciones. Tiene que ser de esa manera. Por algo Canarias se caracteriza, a diferencia del resto del territorio nacional y muchas comunidades autónomas, otros servicios de protección civil a nivel estatal, pues nos caracterizamos por trabajar la prevención de manera, no digo exagerada, pero siempre llevándola a pie juntillas, es decir, no escatimamos, el gobierno de Canarias no escatima en tomar decisiones en cuanto a la prevención de las personas. Te voy a decir algo que seguramente también habrás escuchado mucho. A ver. En Galicia, en Asturias, claro, en el norte de la península. Está lloviendo 7 días seguidos y no hay alerta. Y nieva, y hace viento, y los niños no dejan de ir a clase. Incluso yo he escuchado a gente más mayor que decía, mira, Rebeca, yo iba por el Barranco de Santo o en Gran Canaria y lloviendo y no pasa. ¿Qué les dirías a todas estas personas? Pues yo le diría porque a lo mejor yo también lo he pensado en algún momento. Claro, pero es que la manera de llover en Galicia no tiene nada que ver de la forma de llover en Canarias. Canarias se caracteriza por lluvias muy intensas en periodos de tiempo muy cortos. Eso ocasiona lo que comúnmente conocemos escorrentías, arrastres, y conlleva de que puede estar lloviendo durante 10 minutos de manera brutal y ocasionar daños que no tienen nada que ver con estar lloviendo una semana, el chiribiri que puede estar cayendo en Galicia. Es decir, el problema nuestro es que nuestra lluvia es una lluvia de tipo, normalmente cuando es tiempo sur, una lluvia de tipo de chubasco. Son lluvias intermitentes, en cortos periodos de tiempo y de manera pero muy, muy intensa, y te pueden caer 40, 30 litros en un periodo de 10 minutos y ocasionar verdaderos problemas. Y eso no tiene nada que ver ni con Madrid, ni con Galicia, ni con Euskadi. No tiene nada que ver en absoluto, y por lo tanto tenemos que tomar medidas especiales de prevención. Está bien. Bueno, este mes de noviembre, llevamos pocos días, pero bueno, este mes de octubre, de noviembre, ¿cómo está resultando desde tu experiencia, desde tu trayectoria con respecto a otros años? Pues muy parecido, quizás aquí, muy parecido. Ahora estamos a las puertas de una posible borrasca que nos está ahí vigilando a las puertas del océano a nuestro oeste. Está el grupo de predicción vigilándola. Pero bueno, digamos que... Pero en cuanto a la emisión de alerta, ¿es más tranquilo? Sí, andamos por un estilo. No hay mucha diferencia entre un año y otro. Lo que pasa es que la memoria histórica en cuanto a la meteorología, yo siempre he oído la frase, es que no recuerdo yo que lloviera de esta manera, o no me acuerdo yo de este viento. La meteorología, creo que la memoria es como la de Dora
Sí, Doris, la de Nemo. Sí. Doris, la de Nemo, ¿no? Una memoria muy cortita y de un año para otro no nos acordamos. Hace un frío, yo no recuerdo este frío, y a lo mejor el año pasado fue el año más frío de la última decena de años. Por lo tanto, yo creo que es un año dentro de la normalidad y que ahora está empezando el periodo de lluvias y de mal tiempo. Ahora es cuando empieza, claro. ¿Y ustedes ahora mismo están pendientes de ese fenómeno, de esa borrasca? Sí, bueno, nosotros en especial no. Ahora mismo quien está a cargo de esa vigilancia es la agencia estatal, el grupo de predicción y vigilancia. Estamos en contacto con ellos a diario, hay boletines, nos llega información muy puntual a determinadas horas del día. Esa información se deriva de inmediato al gobierno y ahí estamos pendientes a esa posibilidad. Que si llueve, que lloverá, pero que no pasa nada. Ojalá. ¿Verdad? Pero es que a veces también nos precio que están las papas. Dice un oyente que muchas gracias por la respuesta sobre el plan de prevención en caso de erupción volcánica. La verdad es que es un tema que preocupa porque es algo que está ahí y a veces nos olvidamos de ello. Solo nos preocupamos por las alertas cotidianas y es verdad, vivimos en un territorio volcánico. Vivimos donde vivimos y cualquier territorio que está sujeto a ese riesgo, el vulcanológico, hay estudios que lo dicen, la gente se acostumbra a vivir con ese riesgo. Vámonos a Hawái. Hawái viven de los volcanes. Han sabido explotar ese fenómeno y detrás de ese fenómeno vulcanológico hay una verdadera explotación desde el punto de vista turística. También es verdad que tienen erupciones de manera permanente y es mucho más atractivo, pero vivimos donde vivimos, no podemos darle la espalda a ese riesgo. Pero bueno, creo que la sociedad canaria se ha acostumbrado y está acostumbrada a vivir y tranquilo porque es un riesgo que está monitorizado a las 24 horas. Y un volcán no es como un terremoto. El terremoto, lamentablemente, estamos viendo el ejemplo de Italia, no avisa, surge y ocasiona daño. Sin embargo, la vulcanología, los estudios, el plan lo recoge perfectamente. Es un fenómeno que avisa con bastante antelación y da tiempo a tomar medidas de prevención y sobre todo medidas paliativas para evitar daños en las personas y en los bienes. Bueno, el tema del tiempo es un tema recurrente, todos hablamos del tiempo, a todos nos interesa el tiempo y de hecho están llegando muchos mensajes, Moisés, como te podrás imaginar. Dice un oyente, no, el problema en Canarias son los coches aparcados en barrancos, alcantarillas obstruidas, casas a pie de barrancos y costas, en definitiva, que los desastres muchas veces son por la mano humana. Claro, vamos a ver, siempre ha llovido. Yo he leído documentos históricos que cuando llegaban los navíos de Holanda, los ingleses y fondeaban en las afueras de aquí de Añaza, una de las instrucciones que tenían los capitanes de navío era jamás fondear por fuera de un barranco en Canarias. Eso estaba terminantemente prohibido. Claro, porque sabían que en un momento dado podía llover y esa lluvia tenía la energía suficiente en la salida del barranco para llevarse un navío por delante. Una cosa que estaba clarísima desde los principios de nuestra historia. Nunca fondear por fuera de un barranco, cuanto más aparca de coche dentro. Claro. Pero bueno, a ver, yo sé que hay falta de espacio, pero a ver, cuando hay un aviso, estos avisos recogen cómo prevenir daños y cómo actuar. Probablemente, pues una de las recomendaciones que hacen las autoridades locales, insulares y de la comunidad autónoma es esa, no acercarse a los cauces de los barrancos, no cruzarlos, no estacionar, no salir de acampada, no salir a hacer senderismo. Si hay un aviso por riesgo de mala mar, de costero, pues hombre, no es el mejor día para meternos en el agua a bañarnos. O sea, la recomendación está ahí, el anuncio está ahí y se está haciendo un gran esfuerzo para llegar incluso a nuestros visitantes. Y se hacen, los avisos que nosotros emitimos a través del Twitter, esa gran herramienta que tenemos del @112 Canarias. Además de emitir los avisos en castellano, lo hacemos en francés, en italiano, en alemán y en inglés.